Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, pues agradecer a todos ustedes su presencia en nuestro 7º Congreso de Cirugía Hepatobiliar y Pancreática. Como lo señalaba el doctor Duarte hace un momento, una de las estrategias para este año ha sido diseñar un congreso orientado pues no solo a cirujanos HPV del país, sino también pues a otras especialidades y por supuesto al cirujano general. Cirujano general, que es quien en la mayoría de los casos enfrenta por primera vez, antes que el paciente sea referido, ya sea a radiología intervencionista, a cirujanos HPV, a gastroenterólogos, cirujanos o clínicos. El cirujano general a veces es, o generalmente, quien enfrenta primero estos casos. Y por eso vamos a llevar en el día de hoy especialmente 2 charlas en la modalidad de debate, que son esta que tiene que ver con la pancreatitis aguda severa, y la segunda, la que tiene que ver con las lesiones de la vía biliar. Entonces, saben ustedes que son temas que el cirujano general, en un país que necesita especialmente ahora cirujanos generales, desafortunadamente casi que nuestros programas de cirugía están convirtiendo en programas de cirugía pre-subespecialidades. Yo sí creo que debemos seguir formando más cirujanos generales en este país. Y por supuesto, muy complacido y orgulloso de estar aquí presentando esto, pero en compañía de los cirujanos HPV que nos acompañan en este congreso, que vienen de Estados Unidos y de otros países de las Américas y de Europa. Entonces, la pancreatitis aguda pues, es una enfermedad que siempre nos ha acompañado y vamos a hablar especialmente de la pancreatitis aguda severa. Y cada vez que ustedes pueden revisar, hay cientos de artículos, sobre todo el año 2010 cuando aparece el estudio Panther, que cambia esa percepción y el enfoque hacia el manejo de la pancreatitis aguda severa. Vamos a hablar rápidamente en estos minutos, porque aparte voy a tratar de dejar ya algunas preguntas sembradas para el debate que va a ser coordinado pues, por nuestras 2 cirujanos hepatobiliares que nos van a acompañar aquí en este debate. Entonces, por supuesto, ¿cómo no comenzar con la guía para el manejo de pancreatitis aguda que salió este año, en el cual estas asociaciones se pusieron de acuerdo, tomaron desde el 2013 la guía última y por supuesto decidieron actualizarla. Es una cirugía inmensa, también es una guía inmensa, pero quiero señalar es que tiene 18 dominios y 96 preguntas. Entonces, en estos 15 minutos, pues no pretendo pues, hacer referencia a esas 96 preguntas, y por eso en la diapositiva previa ven ustedes que quiero hacer énfasis en 2 temas. Uno, cómo poder considerar y mirar cuál es el paciente que potencialmente va a ser una complicación severa, y por supuesto el enfoque secuencial o step up approach, que realmente pues es el tema del que nos vamos a referir. Entonces, una de las preguntas que podemos hacerle a nuestros invitados luego es esta: ¿cuál es la escala de severidad que utilizan en sus hospitales? Si solo van a ver ustedes cómo en esta guía, por ejemplo, la persistencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en las primeras 48 horas ya genera cierta, si se quiere, preocupación para el cirujano tratante, pero también se han hecho y han utilizado muchos marcadores. Estos son los que más relevancia tienen y que por supuesto debemos tener en cuenta. Uno, pues es la medición de interleuquina 6, aquí pues no lo hacemos sistemáticamente en el país, y pues con valores mayores a 50 picogramos tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad muy cercana para poder considerar que es un paciente que va probablemente a desarrollar alguna complicación relacionada con la pancreatitis. La proteína C reactiva más de 50, la interleuquina 6 nuevamente en otro estudio con más de 160 picogramos ya tiene un valor predictivo positivo del 85% en pacientes que tienen más riesgo, y el Apache 2 mayor de 8, incluso en algunos estudios y algunos trabajos que hicimos, sobre todo por allá a comienzos de los 90 nosotros, cuando comenzamos a utilizar en estudios prospectivos el uso de octreotida y somatostatina, mirando si podíamos disminuir la probabilidad de las complicaciones tempranas o tardías de la pancreatitis. Vimos pues que no servían en su momento, no seguimos, pero ahorita cuando esté nuestro radiólogo invitado en el debate, seguramente le vamos a hacer algunas preguntas, porque el Apache mayor de 8 era algo que utilizábamos para decidir si el paciente iba o no a TAC. Eran las primeras preguntas en los comienzos en los mediados de los 90, por ahí, comienzos de los 10.000. Entonces, primero, ¿cuándo hacer imágenes? Antes, y está claro que
la evaluación inicial con la tomografía computarizada, existen básicamente dos indicaciones iniciales. Cuando hay duda en el diagnóstico, saben ustedes que el diagnóstico de pancreatitis, según esta guía y lo que hemos hablado clásicamente, se hace con 2 de 3 componentes clínicos, radiológicos especialmente. Entonces, y el paciente, ¿cuándo hace el TAC? Y vuelvo a lo del tema del Apache mayor de 8, cuando hay duda diagnóstica, por supuesto, cuando hay pobre respuesta al manejo inicial, que idealmente en el paciente, cuando se hace cualquiera de estas escalas pronóstico de riesgo, el paciente por supuesto que debe ir a la unidad de cuidado intensivo. Y entonces es donde comienza el problema que creo que todos ustedes han padecido, o no el problema, pero sí los momentos difíciles cuando el paciente entra a cuidado intensivo y comienza la presión del intensivista. Opérelo, revíselo, y uno, venga, espérese, pero hombre, que sigue con respuesta inflamatoria, que la PCR. Entonces realmente, y yo creo que para ejercicios posteriores, e invito también a la asociación a que en un congreso intermedio hagamos uno solo de pancreatitis aguda, invitando a los especialistas de cuidado crítico, porque yo creo que de las conclusiones finales tienen que ser en que esto es un manejo multidisciplinario en un paciente gravemente enfermo. Y por supuesto que la presión, yo creo que muchas veces nos hemos sentido así, ¿no? Va usted a UCI y dice, voy a ir a UCI y ya van a pedir que lo abra. Y lo que les voy a mostrar en estos minutos que quedan es que lo primero que debemos tener claro es que no debemos abrir a los pacientes. Lo primero, ojalá lograr 4 semanas. Y creo que muchos de los que vamos a hablar, esperar que la necrosis amurallada o de wall off WON sea rápidamente o que se logre lo más pronto posible. Algunas veces en solo 3 semanas se ha logrado y eso da un margen de seguridad para cualquier procedimiento que queramos llevar a cabo. Entonces, ¿cómo se debe sospechar ya entrando en la fase siguiente? Paciente ya 48 horas no mejora. En primer lugar, hay que dejar algo también claro. Casi nunca la necrosis pancreática se infecta antes de la 2ª semana. Y eso sí lo aprendimos desde hace 30 años. Y lo decían algunos profesores nuestros ya retirados, casi nunca se infecta. Entonces, pensar en operar un paciente en las primeras 2 semanas, excepto que ya haya una catástrofe abdominal, una perforación, obstrucción, isquemia intestinal, en esos casos sí no hay ninguna duda pues que hay que llevar a ese paciente a cirugía y ojalá ni siquiera cirugía abierta inicialmente. La cirugía de mínima invasión, MIS, seguramente que es lo que primero debemos pensar cuando queremos llevar ese paciente a cirugía. Y entonces nuevamente el intensivista, no tengo nada contra los intensivistas, pero es que ese diálogo siempre académico, por supuesto, en el de cuidado intensivo es fundamental. Entonces que la procalcitonina, definitivamente cuando está el punto de corte más de 3.5, ojo, hay que pararle bolas porque sí es un biomarcador que la necrosis pancreática se encuentra infectada. Y en el debate voy a dejar esto para que lo hablemos acerca de la punción con aguja fina. Entonces, en relación, esta diapositiva un poco densa, pero es el resumen, uno de los puntos, en el punto 11 de las intervenciones de la guía, hace referencia a esto, de cuándo hay que hacer una intervención del paciente. En primer lugar, hay que retardarla, como señalábamos, lo más importante, poder tener una necrosis amurallada, cuándo llevar al paciente a cualquier tratamiento invasivo, si se quiere, cuando ya existe infección documentada. Necrosis pancreática infectada no quiere decir cirugía de mínima invasión. Quiere decir que se debe comenzar con este enfoque secuencial, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, la necrosis amurallada y viene el step-up approach. Por allá hacia finales de los 90, cuando comenzaron a hacerse el abordaje del páncreas así, con lo que llamamos en esa época la técnica del open packing, muy promovida en el mundo por el doctor Bradley, pero esto es lo que veíamos en cirugía, una cirugía, si se quiere, no de mucha complicación, era entrar a la trascavidad de los epiplones, dejar expuesto el páncreas, hacer necrosectomías como hacíamos en la habitación del paciente. A veces el páncreas sale así, como plastilina, el páncreas que se ha necrosado. Cuando se hacían reacciones pancreáticas, el doctor Beger pudo demostrar que cuando se hacían pancreatectomías, la necrosis suele ser periférica y el páncreas central es, dentro del espécimen, veían como la mayoría del páncreas
en el centro de la pieza era un páncreas bueno. Entonces también comenzó ya a dejarse de lado el uso de la pancreatectomía como técnica estándar. Viene luego, por supuesto, la necrosectomía, pero entonces después lo vamos a ver ahora, las complicaciones tardías y tempranas de la necrosectomía. Entonces por eso el Step Up Approach o el enfoque secuencial, como prefiero llamarlo, surge desde el 2010, y ahí no está cuando surge, pero me pareció interesante este estudio que hacen en Nueva Zelanda y muestran y dicen, más que una clasificación es como una orientación y esta mnemotecnia en relación a la pancreatitis aguda severa, VRP. Quiere decir que para decidir hacia dónde vamos en el enfoque secuencial, estas tres letras, visualización, lo que hemos visto en radiología, por supuesto que una tomografía computarizada con aire en el páncreas, por supuesto que sugiere, cuando hay hallazgos endoscópicos también nos permiten, o econdoscópicos, que también vamos a hablar en la tarde de algunos temas de estos, nos permitirán definir la ruta en la cual vamos a realizar de alguna forma el manejo de estos pacientes. Y por supuesto, ¿qué es lo que queremos hacer? No todas las técnicas de mínima invasión, todas sirven para lo mismo. Unas son para hacer drenaje, otras para lavado, otra para debridamiento. Saben ustedes el VART, que es el drenaje por videoasistencia retroperitoneal, retroperitoneal. Es un abordaje que, no sé, me gustaría preguntarle a alguno de los cirujanos que hacen o hacemos laparoscopia o retroperitoneoscopia, si se quiere, creo que muy pocos lo habrán hecho en el país. Pero son herramientas y por eso creo que al final del debate podamos mirar y generar de golpe, ¿por qué no un grupo multidisciplinario en el país que nos dediquemos a mirar y hacer de manera secuencial y organizada como van a ser las últimas diapositivas en relación a esto? Entonces todo esto comienza con el estudio Panther en el año 2010, 88 pacientes, en los cuales cuando se empezó a hacer este manejo secuencial fue importante ver que las complicaciones mayores del paciente con pancreatitis necrotizante severa e infectada, las complicaciones mayores fueron mayores en los pacientes que se manejaron con cirugía abierta del 40% versus el 12%, la mortalidad fue similar, pero las complicaciones tardías, incluso como insuficiencia exocrina pancreática, fueron menores en el grupo del abordaje secuencial. Después viene el Trial Penguin, era una población muy pequeña de pacientes, pero en este comparaban el abordaje inicial transgástrico, que ahora seguramente el doctor Barrera nos va a contar, el abordaje inicial transgástrico, endoscópico o laparoscópico, en el cual definitivamente también disminuyeron las complicaciones mayores y las muertes en un 20% en este grupo versus el 80% en los pacientes a quienes llevaron a cirugía abierta. Todo esto va en contra, o mostrarnos como mejor no en contra, sino los beneficios de la cirugía y de los procedimientos mínimamente invasivos. El estudio de un grupo de páncreas en Liverpool, ya con 394 pacientes, comparó procedimientos de cirugía mínima invasión versus abiertos. Otros datos similares, la presencia de complicaciones globales y disfunción orgánica fue menor en el grupo de cirugía mínimamente invasiva, 63 versus 81%. Después el grupo alemán, ya en el año 2016, con 220 pacientes, igual, el enfoque secuencial, complicaciones mayores, 44% versus 73%. Y la mortalidad, que lo veíamos también, por supuesto. Ya no quiero hacer referencia, ustedes pueden buscar cualquier cantidad de artículos existen comparando tanto el abordaje mínimamente invasivo como el abierto y dentro de las diferentes técnicas también, y de verdad, como insisto, podríamos después hacer un congreso y solo para el abordaje. Podemos hablar de nutrición, de cuándo utilizar antibióticos, qué tipo de nutrición. Cada una de esas 96 preguntas yo creo que ameritan un congreso mundial de pancreatitis. Entonces, y por último les voy a contar de este estudio que es el MISER Trial, en el cual comparan el abordaje endoscópico versus el de mínima invasión. Las complicaciones mayores nuevamente menores en el grupo endoscópico, 11 versus 40%. En todos los estudios que ustedes revisen, van a ver por supuesto que cuando se hace un abordaje endoscópico, la probabilidad de fístulas es ninguna o cero. Pues claro, porque se está drenando internamente y no se van a presentar fístulas externas del páncreas, lo que hace pues que en esos casos sí, pues realmente no, me parece que no son grupos que se puedan comparar. Pues ya casi para cerrar, vamos a ver, y es con base en estas revisiones que hemos hecho acerca del enfoque o cómo sería el Step Up Approach. Entonces, por supuesto, hay que partir del paciente con pancreatitis aguda necrotizante, arrancar siempre con un manejo conservador,
y ver hacia dónde. Siempre van a salir casi siempre esos dos ramas, mejora o no, está infectado o no. Creo que eso es lo que siempre también hemos hecho en los últimos 30 años. Ya miren cómo cuando se llega aquí al enfoque secuencial, estamos apenas aquí ya el paciente ha discurrido por todo esto, ¿no? Cirugía urgente cuando ha sucedido una catástrofe abdominal, como se le llama, señalamos inicialmente, síndrome compartimental, que es otra llamada habitual desde la unidad de cuidado intensivo, sangrado, perforación, pero bueno, aquí ya no hay duda que se mantiene que ir a cirugía urgente y hay otros métodos también, ni siquiera el paciente hacer open packing. Y aquí vamos discurriendo porque a veces el paciente puede que no esté andando bien, pero no es porque la necrosis pancreática sea infectado. El paciente puede tener sepsis de catéter, puede tener sepsis de otro origen, que también nos confunde a todos y nos puede llevar a que rompamos y no entremos siquiera en el abordaje secuencial del paciente. Miren cómo al final la necrosectomía abierta termina estando como el último paso. Y por eso se llama pues secuencial, primer paso, segundo paso y tercer paso. Finalmente, la necrosectomía abierta, el open packing, lo que dijo Bradley en 90s y comienzos de la primera década de los 2000, que eran esas imágenes que primero les mostré, pero aquí, y lo que vamos a discutir seguramente ahora, esto es donde tenemos que ir. Primero, por eso la participación del radiólogo es muy importante y le vamos a preguntar cuáles casos les queda más fácil de abordar, por cuál vía. Por supuesto, en todos estos supone que la necrosis amurallada esté establecida, tal forma que antes de 3 semanas tratemos de dilatar para no llevar esto para cirugía, y creo que el gastroenterólogo clínico también está de acuerdo con eso. Todos sabemos que es cambiar el curso de una enfermedad que se maneja de manera conservadora, seguramente va a redundar en menores tasas de mortalidad y menores tasas de morbilidad para nuestros enfermos. Esta es otra imagen, otro árbol de decisiones muy parecido, terminan concluyendo, último paso, la laparotomía. Entonces, para cerrar, yo creo que estas son como nuestras sugerencias acerca del paciente del manejo con pancreatitis aguda severa. Sabemos que la pancreatitis leve, bueno, a pesar del médico puede salir bien el paciente. Yo creo que el punto es la pancreatitis aguda severa. Primero, multidisciplinario, dejar un poco los egos y que yo soy el que más sé, que el mejor opero, yo soy el mejor en cuidado crítico, yo soy el mejor gastro, yo como radiólogo no se me complica nada. Entonces, yo creo que un punto de partida muy importante será ese. En segundo lugar, secuencial, está claro, comenzar con drenajes cerrados, colocación de stents, ir al manejo endoscópico. Por eso, los que siguen y me van a suceder aquí en este podium, pues va a ser hablando de eso. La tolerancia a muchas cosas, a la frustración, tolerancia a la presión de los otros servicios, tolerancia a que no tenemos disponibilidad de acceso para todo esto que quisiéramos hacer, que pasa también en nuestro país, mucha paciencia, pero sobre todo temperancia, ejercer dominio propio y tener equilibrio en todas las áreas de la vida. Muchas gracias.